Mi nombre es Fernando Pérez Borbujo, soy profesor titular de Filosofía en la Universidad Pompeu Fabra. El objetivo de mi presentación es suscitar algunas cuestiones en torno al texto de Søren Kierkegaard, In Vino Veritas, del año 1845. Es un texto que ha venido interpretado, sobre todo, por su incardinación en esa edición posterior que se hizo, que son etapas en el camino de la vida. En el conjunto de etapas del camino de la vida, como sabemos, In Vino Veritas constituye la primera parte, una parte en la cual el editor, Hilario, el encuadernador, como veremos, recoge un texto al cual le ha sido otorgado por parte de una familia, en el que aparece ese texto que es In Vino Veritas, una recreación muy libre y muy interesante en torno a la discusión sobre el eros, el erotismo, el papel de la mujer, que va en la línea del banquete platónico. La diferencia entre la interpretación platónica y la cristiana de Kierkegaard son el objeto de la reflexión de esta pequeña sesión. In Vino Veritas ha quedado marginada por el hecho de que se la consideró reducida a la esfera estética. Es Etapa en el camino de la vida, uno de los textos clásicos para formular los famosos ley de los tres estadios kierkegaardianos. Precisamente porque en el segundo fragmento, consideraciones sobre el matrimonio contra las objeciones que le puedan ser realizadas, atribuido a uno de los seudónimos, el juez Wilhelm, plantea con mucha seriedad y profundidad Kierkegaard la exigencia ética que implica el compromiso matrimonial. En realidad, el objetivo de todo el texto está focalizado en esa tercera parte, bajo el patroninio de otro seudónimo, Fray Taciturnus, que es una versión irónica de sí mismo, el dubitandum est, ese fraile taciturno, que se plantea si ha hecho bien o mal a la hora de rechazar ese compromiso matrimonial. Culpable o inocente es todo una especie de apología en defensa de la ruptura matrimonial que Kierkegaard llevó a cabo de su compromiso con Regina Olsen. Vemos, por tanto, que hay un trasfondo biográfico en este texto, que no es otro sino ese que él mismo alude, de esa especie de preceptor, que es un antiguo personaje que quería haber seguido el camino pastoral dentro de la Iglesia luterana y que, habiendo renunciado a esa vida, digamos, comunitaria y pastoral, inicia un breve noviazgo con esa que será una persona reconocida de su entorno y de la clase social a la cual pertenece, con la cual hace una aproximación muy rápida, enseguida pidiendo su mano. Y luego viene esta duda de si será capaz o no de llevar adelante la vida matrimonial, y para la vida religiosa y la vida personal que él pretende llevar, si no es un error comprometerse éticamente con una exigencia matrimonial que él duda que pueda llevar a cabo. En realidad, culpable e inocente no se corresponde con la esfera religiosa tal como la entiende Kierkegaard, y por tanto esta interpretación de In Vino Veritas como el estadio estético, simplemente como un prolegómeno hacia ese compromiso ético en una posterior esfera religiosa, creo que han malversado y malinterpretado el significado de este texto tan rico, por otra parte. Si nos acercamos con una mirada más limpia de estos esquemas a este texto, nos daremos cuenta que In Vino Veritas es una extraordinaria reflexión en torno al papel de la mujer y el erotismo, que va incluso mucho más allá de las reflexiones que se planteó el banquete platónico. Me gustaría destacar, sobre todo, que este texto está profundamente influenciado por la discusión entre amor romántico y amor burgués. Si atendemos a otros textos de época que Kierkegaard mismo en el texto va citando de autores literatos que se plantean la figura del amor, de la mujer y la sociedad,
Pero si recordamos textos como el de Lucinda de Schlegel, donde se plantea si el amor matrimonial tiene que ser sustituido por un amor de amistad entre iguales, esa forma de amor libre que encarnarán muchas figuras románticas, desde Mary Shelley junto con Byron y otras muchísimas figuras que romperán ese amor convencional, matrimonial, sustituyéndolo por un amor espiritual de un cariz muy diferente, están en la base del planteamiento y de la discusión de Kierkegaard, que tiene que ver con la arte amatoria del siglo XIX, y con lo que él se está encontrando es un contexto danés y de las reflexiones que se están originando en torno al papel del amor en ese contexto de XIX. Sería bueno tener en cuenta, yo creo, que venimos de textos muy ricos y complejos. En 1843, Kierkegaard rompe ese itinerario que estableció con o lo uno o lo otro bajo el seudónimo de Víctor Eremita, que aparecerá en este diálogo, o Constantino Constantinus con su texto de la repetición, para plantear ese primer icono religioso tan terriblemente fuerte como es la figura del caballero de la fe, en el padre Abraham, en Temor y Temblor, con toda la reflexión que hace en torno a la naturaleza ético-religiosa como opuesta a la figura meramente ética. Creo que ese texto está en la base y hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar este otro texto. Evidentemente que su escritura de comunicación directa, pues tenemos como referentes todos los discursos edificantes, estos tres discursos edificantes que pertenecen a este periodo de 1844-45, en el cual se encuentra esa otra gran obra, que es el concepto de angustia, que tiene que ver con la idea del pecado original, que tiene que ver con la reflexión que ya inicia el propio Kierkegaard sobre la figura del matrimonio en la condición paradisíaca y también con la figura de la mujer como la tentadora que produce el pecado y el origen de la historia como esa pecaminosidad heredada. Creo que el concepto de angustia nos da también un marco de referencia muy interesante para este texto. Teniendo en cuenta, por tanto, que estamos dentro de una reflexión donde Kierkegaard parece haber pasado de lo estético a lo religioso, saltándose la dimensión ética y con este trasfondo autobiográfico, podemos acercarnos a este texto in vino veritas, en el vino la verdad, como él dice, donde con una irónica y muy sardónica cita de Lichtenberg, diciendo que si un mono se pone delante de un espejo no puede esperar ver otra cosa que a sí mismo y no un apóstol. Lo que nos está diciendo en general es que en este discurso, como veremos, del banquete, cada uno se sentirá identificado con el personaje que refleje mejor lo que él lleva dentro en torno a la idea del eros. Luego, aquí una especie de discurso mimético, especular, donde cada uno con su experiencia amorosa irá evaluando cada una de las opciones que se le presentan delante. Historia, o digamos, rocambolesca sobre la edición, sobre los metajuegos literarios que son propios del barroco y del siglo XVI, en las cuales, como sabemos, se va introduciendo Kierkegaard, sobre Hilario el encuadernador, que como sabemos cuenta que recibe una herencia de unos textos que se murió la persona que se los encargó, quedó abandonado esos textos y luego cuando llega un preceptor a su casa que está educando a su hijo de la mejor manera, según él, y este preceptor descubre unos manuscritos que son los manuscritos del In Vino Veritas y le dice que por favor le permita editarlos y publicarlos porque harán un gran bien a la humanidad y que son una fuente de una pedagogía rica y generosa, y llegan a un acuerdo por el cual se va a producir. También le vaticina este preceptor que estos escritos, cuando sean publicitados, les producirán cuantiosos y numerosos ingresos, como luego veremos que se cumplirá con los escritos de Kierkegaard. Como parodiando en parte el banquete, resulta que este escrito empieza con un narrador anónimo que no aparece ni interviene para nada en los diálogos, pero que da nombre, que es el famoso William Atham,
que es como en el texto de Banquete, aquella figura que narra una especie de recuerdo de una escena que tuvo lugar. Y aquí entramos con el tema de la memoria, el recuerdo, la evocación de un momento feliz, instantáneo y único. La primera parte del texto no habla sobre el recuerdo y la memoria. Es algo que no se ha comentado suficientemente, que parece que sea una especie de prólogo injustificable, pero que yo creo que es la clave interpretativa de este texto, que hay que leerlo junto con unas reflexiones finales que hace el propio autor cuando habla de la destrucción de todo lo que va a acontecer al final. La distinción entre recuerdo y memoria, como veremos, es central. Le dedicaré los últimos minutos de mi exposición porque me parecen que son sumamente aleccionadores y porque vienen y establecen una línea de continuidad muy clara con el texto de la repetición de Constantino Constantius, donde, como sabemos, Kierkegaard intenta establecer que el espíritu no se mueve solamente, como decía Platón, por una rememoración de un saber olvidado, escondido arqueológicamente en la conciencia, por una experiencia anterior a la vida, por una especie de evocación de una reencarnación anterior, sino que curiosamente toda experiencia de plenitud, eternidad, tiene que ver con una especie de proyección hacia el futuro, la posibilidad de una repetición que no es una repetición mecánica, que no es reproducir los mismos elementos que se dieron en ese momento mágico o enigmático, esa vivencia del instante eterno, sino que tiene que ver con una especie de premonición, una especie de repetición variacional hacia el futuro, ¿no?, de ese momento de plenitud absoluta. Creo que en este sentido este diálogo está en íntima conexión con ese texto de la repetición, donde aparece la figura de Job y esta idea de la duplicación y la capacidad de la reduplicación. Y ya veremos que una de las ideas madres del texto es que solo el hombre varón puede producir la reduplicación, que es la plenitud del espíritu, mientras que la mujer es incapaz de producir este fenómeno de reduplicación o repetición, y por eso toda la descripción que se va a hacer de la cuestión de la galantería, el erotismo, el juego en la mujer como ilusión, la mujer como elemento de idealidad, etcétera, etcétera, etcétera. En el discurso intervienen, como sabemos, 5 invitados. Estos 5 invitados son 3 de ellos conocidos. Uno, la figura de Juan el Seductor, que es el protagonista del diario de Seductor, o lo uno o lo otro. El otro es Víctor Eremita, que es el seudónimo editor de O lo uno o lo otro, donde aparece, como sabemos, los análisis de lo cómico, de lo trágico antiguo, la figura del Don Juan, del Don Giovanni de Mozart, con sus famosos 3 estadios. Y el otro es Constantino Constantius, que es el seudónimo al cual firma la repetición. Aparecen 2 personajes anónimos que son sumamente importantes, son casi el que habla y cierra el diálogo, que son un joven sin nombre, algunos identifican con la figura del propio Kierkegaard, y el otro es la figura del modisto, dedicado a la boutique y a la moda, que aparece en el penúltimo lugar antes del último discurso conclusivo de Juan el Seductor. Estos 5 personajes se reúnen, como sabemos, en un encuentro casual y deciden llevar a cabo un banquete, ¿sí? El banquete es un encomio, como en Platón, en torno al eros, a lo erótico. No se deciden de qué manera organizar el evento, de qué manera hacerlo. No saben qué contexto, qué lugar, qué manera, qué reglas podrían llevar a cabo. Y el que lo realiza es Constantino Constantius, quien unos días después de ese encuentro les manda una invitación y le invita a reunirse en un lugar a 2 millas de Copenhague, en un lugar apartado, en medio de un bosque donde, como se dice, hay 8 caminos que no llegan a dar al lugar, es un lugar secreto, un rincón, dice, desde donde se puede contemplar todo lo externo. Ya empezamos a ver que no queda claro si estamos ante una evocación, ante una especie de ficción,
en la cual no importa el lugar exacto ni si tuvo lugar o no fácticamente el encuentro. Se establece también que vaya a ser al atardecer, a primera hora de la tarde, porque en ese momento hay la serenidad y la tranquilidad, pero no la excitación de la fantasía que evoca la noche. Pone unos carruajes a su disposición que les llevarán hacia una casa abandonada. En esta casa está todo preparado para el banquete. Hay una gran sala, una sala aparte donde está una orquesta. Se establece que no puede haber mujeres en el banquete, que se puede comer y beber sin medidas, sin ningún tipo de limitación. Y la condición, a diferencia del banquete platónico, es que todos tienen que estar absolutamente borrachos a la hora de pronunciar sus discursos. Lo que ocurre es que ese evento empieza a las 12 de la noche, es como una especie de noche de Walpurgis, noche de las brujas, tal como nos recuerda la primera parte del Fausto de Goethe. Como veremos, son unos personajes casi noctámbulos, luego dirán que aparecerán al amanecer, como si fueran una especie de sombras de la noche, con lo cual vuelve a enfatizarse la idea que no sabemos exactamente si se trata de una evocación, de un sueño, de algo de naturaleza onírica. Quiero centrarme en los 5 discursos para dar una breve pincelada sobre los aportes que cada uno de estos comensales va a ofrecer. Ya sabemos que el discurso platónico del banquete empieza igual, es una especie de regla sobre lo que se puede decir y cómo se puede decir. Hay que hacer un himno al Eros con la idea de que el Eros se manifieste. Sabemos que también una teoría de los vasos comunicantes, como nos ha recordado Giovanni Reale, donde los discursos se van interfecundando unos a otros hasta llegar al discurso final en la figura de Sócrates. Sabemos también que lo que se mueve por medio es la discusión entre lo cómico y lo trágico, encarnado por las figuras de Aristófanes y Agatón. Y sabemos que el filósofo aparece como el tercero en discordia entre estos dos géneros y que la conclusión final del banquete será que aquel que es bueno componiendo tragedia también lo es bueno componiendo comedia, que el filósofo es aquel que es capaz de elevarse por encima del cómico trágico para alcanzar la verdadera visión del Eros que, como propone él a través del diálogo de Diotima, la mujer que le reveló la esencia del Eros, consiste en descubrir la naturaleza intermedia del Eros, que es un daimon, no un dios, que une lo humano con lo divino y que busca fecundar en la belleza para procrear en forma física o espiritual. Luego el Eros es un movimiento de procreación y procreativo, generativo, que tiene que ver con una ley o principio de la vida claramente inserto no solo en la condición humana, sino también en toda la condición de lo viviente. Kierkegaard, que como sabemos está planteando si la naturaleza de Eros tiene algo que ver con lo matrimonial, si la naturaleza del Eros es una aspiración a alguna forma de eternidad, si la naturaleza del Eros es una promesa de copertenencia en lo eterno, que es lo que se plantea al comienzo del diálogo, empieza por un discurso de un joven que declara que él no tiene ninguna experiencia en el ámbito de la pasión amorosa. Y lo que nos dice y empieza es desde la percepción negativa del amor. Dice, en el amor desdichado la muerte es segura. ¿Sí? Lo que nos está diciendo es aquel que pena de amor. O sea, en el amor es la felicidad, pues la pérdida del amor es la desdicha. ¿Sí? Se considera, dice, que no haber estado enamorado es el mayor de todos los males. Pero en realidad, dice él, yo prefiero no haber estado enamorado nunca y no tener que padecer esta condición desdichada. ¿Sí? No enamorarse de ninguna mujer concreta, dice, porque el amor consiste en una especie de enamoramiento de la mujer como ideal o tipo, y por tanto no hay una especie de copertenencia de lo individual, sino que una especie de enamoramiento como enajenación. Lo dice varias veces, porque la teoría del joven es cuando intento que alguien me explique la naturaleza del enamoramiento, cuando alguien me diga en qué consiste la pasión amorosa, me encuentro a gente
que remite siempre a lo inexplicable. El amor es inexplicable. Es un hecho, una fatalidad, un azar, un destino. Y luego aquella sentencia de Fedro, que el amor es una especie de manía, pero en el sentido de locura o enajenación, ¿sí? Dice, pues si fuera así, que si el amor es inexplicable, si el amor tiene que ver con un comportamiento inexplicable que hace que los niños se rían ante los enamorados, que los mayores vean con misericordia a los pobres jóvenes enamorados, entonces la conclusión es que el amor es ciego y que por tanto no hay ningún motivo ni ninguna razón para que nos enamoremos de alguien que nos aparece como único. Todo eso hace que este joven conciba el amor como lleno de contradicciones, ¿sí? La contradicción es lo propio del amor, lo contradictorio, que no puede ser explicado racionalmente. Aquello que podríamos llamar de naturaleza inconsciente o incluso algo que escapa al propio raciocinio. Y eso es lo que produce lo cómico. Aquí está la tesis de Hegel de que la comicidad radica en la contradicción. Por eso cuando tenemos un comportamiento contradictorio, por eso se provoca la risa, la broma, el escarnio, todo enamorado y todo el que se comporta bajo los efectos y el hechizo del amor se encuentra sometido a esta capacidad de burla, de risa, de todos aquellos que lo contemplan desde fuera. Cita lo cómico, dice, considero que lo cómico se produce en el ámbito de lo erótico, cuando lo más sublime de una esfera no encuentra su expresión en dicha esfera, sino en otra completamente opuesta. Y aquí empieza uno de los argumentos que creo interesantísimos. Lo que nos está diciendo el joven es que el amor que se plantea, el amor eterno, te amaré siempre, seré siempre tuyo, tú serás siempre mía, luego se encuentra con la cruda realidad, con la facticidad, que hace que veamos aquellas promesas como algo ideal, ilusorio, que no se puede cumplir. Eso es lo que produce lo cómico, la comicidad con la cual es tratada siempre el héroe. Pero al mismo tiempo esa esencia cómica es trágica, porque lo que nos está diciendo es que en realidad el amor aspira a un carácter sublime, aspira a una dimensión eterna, se mueve por un carácter ideal. Y eso quiere decir que la verdadera vocación de la pasión amorosa, del erotismo, de la irrupción de una especie de arrebato instantáneo, es siempre conservarse en esa dimensión eterna. Y el matrimonio, como dirá mucho más adelante en el texto del juez virgen, que habría que leer con mucho más matiz, es la aspiración a que esa pasión de eternidad que mueve en el instante a la pasión amorosa se conserve. De hecho, dirá de una manera bastante emblemática y para mí absolutamente lúcida que lo propio del matrimonio no es en modo alguno lo ético, ni el compromiso ético, ni el compromiso asumido por la voluntad de mantener un vínculo para siempre, sino que dice que el matrimonio es el cumplimiento estético religioso. Es decir, que en ella lo estético, la aspiración a la eternidad, se une con la dimensión religiosa. Creo que si esto es así, queda muy profundamente iluminado, cosas que nos parecen absolutamente contradictorias. Por ejemplo, cuando a mi punto de vista afirma que toda mi vida ha sido, dice Kierkegaard, la de un esteta religioso. Y entonces nos encontramos con esta absoluta fascinación de que resulta que la esfera estética no se opone en modo alguno a la esfera matrimonial, sino que la esfera matrimonial es la culminación religiosa de esa aspiración estética. Con lo cual no se acaba de entender bien por qué, si Kierkegaard se declara un esteta religioso, no puede asumir el compromiso matrimonial. Eh, por otra parte, y como con lucidez, incluso con ironía dice, acaba el discurso del joven, dice, la pasión amorosa no lleva a la unión eterna que promete el matrimonio, sino a la pasión del instante que acaba de la manera menos prevista, que es con lo procreativo, con los hijos, con el embarazo no deseado. Y por eso dice, lo más significativo, inexplicable, es la prole, la consecuencia de la unión amorosa, que es, dice al mismo tiempo, lo más hermoso, la piedad filial. Ahí dice, tenemos la responsabilidad de la paternidad. Es gracioso, incluso divertido, ver cómo
gente como el propio Cervantes en su último texto no habla de aquel enamoramiento casi entre hermanos que lleva a conducir al matrimonio, pero va rodeado de historia amorosa donde hay seducciones, amores no deseados, embarazos que uno acaba en el matrimonio, otro intentan regularizar de una manera u otra. Es el famoso Persile y Segismunda, que si lo leemos a la luz de este primer análisis del joven, nos resultará sumamente iluminado. El segundo en intervenir, que toma la palabra después de este discurso tan negativo, contradictorio, es Constantino Constantius. Y lo primero que le dice es: joven, tú no puedes hablar porque no tienes experiencia amorosa, que es lo mismo que se podría hablar de Kierkegaard. Tú no has seducido, no has conocido a la mujer desde el punto de vista carnal, no has tenido experiencia real y fáctica. Dice: yo sí, yo voy a hablar de la mujer, no voy a hablar de lo erótico. Dice: pero hay que tener en cuenta que mi experiencia me ha llevado a tener en cuenta que la categoría de mujer, y la trata como una categoría en términos hegelianos, o sea, la mujer como prototipo, la mujer en mayúscula, es la que tiene que ser tratada bajo la categoría de la broma. ¿Por qué? Dice: porque el hombre encarna en sí el absoluto. El hombre es pasión de absoluto. Lo que quiere decir que es pasión de individuación máxima. ¿Sí? Quiere ser uno y único. La pasión de unicidad, ¿sí? El enkelte famoso, es lo que define al hombre. Por eso el carácter riguroso, absoluto, amar, pero amar para siempre, amar a la mujer única, etcétera, que caracteriza al hombre. Dice: pero lo que caracteriza a la mujer es lo relativo. Por eso dice, para distinguir una cosa que nos suelta absolutamente llamativa. Dice: la broma no es una categoría estética, sino una categoría ética embrionaria. Aquí, para entender lo que luego va a decir sobre el matrimonio, mujer que parece voluble, cambiante, juguetona, ilusoria, parece ser una categoría que se define perfectamente desde el ámbito estético. Pero no es así, como veremos, ¿sí? Sino que esta, digamos, esta capacidad de juego, esta capacidad de coqueteo, de meterse en el ámbito de la galantería masculina, tiene que ver con una dimensión ética embrionaria, ¿sí? La capacidad de la mujer de despertar a una nueva dimensión que le va a dar un peso y una gravedad, una dimensión única, la de esposa, la de madre, la de atender a la realidad, al cuidado, y que no parece, en principio, que tenga nada que ver con esta primera fase de galantería y coqueteo. Dice: el hombre no puede elevar a la mujer a la dimensión espiritual, a la idealidad, a la idea, ¿sí? Por eso es el argumento que utilizará luego en El culpable o inocente. Kierkegaard alega que intentó elevar a Regina Olsen a una dimensión espiritual en la que él se encontraba, pero que veía una especie de incapacidad de seguimiento hacia esa dimensión de eternidad y de trascendencia que él, como tutor, quería llevar a Regina Olsen, una joven de apenas entrada 15 años, hacia una dimensión que este Kierkegaard más maduro, después de haber pasado por la formación pastoral, creía que era de obligado cumplimiento. Dice: la mujer carece de coherencia, su base es la contradicción, y sin el hombre, que es su referencia al que contraría, carecería de ninguna consistencia. De ahí los cambios de humor, los cambios de temperamento, los cambios de criterio. El hombre no sabe cómo habérselas con esta mujer que no responde a ningún criterio de coherencia o ningún criterio de estabilidad. De hecho, lo que le vuelve loco de la mujer es este cambio continuo, ¿sí? Y lo único que dota de referencia a la mujer es esta estabilidad del hombre al cual contradice continuamente. Luego estamos en el ámbito de la pura negación de la negación. El hombre es el referente a ser negado. Es curioso que en un texto como el de Las olas de Virginia Woolf o Alfaro se defina al hombre, a lo masculino, como esa costa que el mar en continuo movimiento necesita tener como referencia. Virginia Woolf se definía a sí misma como este mar cambiante y oscilante que necesita siempre un punto de referencia. Esta parece ser la tesis que prolonga el argumento del joven de que la mujer
es algo contradictorio, volátil y cambiante, que se define esta vez como bajo la categoría de negación de Hegel. Le toca ahora el turno a Víctor Eremita. Víctor Eremita va a dar una vuelta de tuerca a esta argumentación. Como vemos, en la misma línea de Platón se van encadenando los discursos, los diálogos. Y ahora nos introducirá la concepción romántica de la mujer vista desde el punto de vista masculino. Según esto, la mujer vive para el instante. Lo demás no es nada, ¿sí? Eso es lo que define la galantería, que, como él bien dice, y la línea de Tieck y los grandes románticos, dice la galantería consiste en concebir a la persona desde categorías fantásticas. Es decir, que lo que acontece, como ya sabemos, desde el amor platónico, el amor cortés, es una idealización de la dama, una especie de atribuirle una serie de condiciones. Cuidado que esta definición de lo fantástico, la concepción idealizada de la mujer, tiene, como veremos, dos dimensiones, una angélica, pero otra demónica. También se la va a concebir como la bruja, hechicera, perversa, que ha llevado al hombre a la perdición. Entonces, ambas dimensiones se caracterizan por esta visión romántica, heredera en parte del alma bella, pero también con una dimensión mucho más galante, cómica, que se escapa a esta concepción del alma bella puramente romántica. ¿Dónde radica esa famosa debilidad del bello sexo? Bueno, que el hombre la idealiza y le otorga ilusión, y que la mujer entra a este juego de la ilusión mediante la coquetería que corresponde a la galantería masculina. Dice, se ha idolatrado a la mujer para volverla principio inspirador de la acción del hombre. Entonces, esta mujer idealizada, el problema es que evoca y convoca al hombre en el instante, siempre y cuando no entre en una relación permanente con ella, ¿sí? La idealización exige la falta de comercio o de trato y, por tanto, la presencia instantánea. Y por eso dice, de igual modo, todos los demás se convirtieron en genios, héroes o poetas con la ayuda de la moza que nunca consigue. Es decir, que la mujer ha sido fuente de vocación e inspiración siempre y cuando se haya mantenido en su estatus de pura idealidad, ¿sí? Dice, la cuestión es esta, cuando la mujer despierta la idealidad es la conciencia de la eternidad en el hombre, siempre lo hace en sentido negativo. Aquí volvemos otra vez a cómo Víctor Eremita da una vuelta de tuerca sobre la idea de Constantius de que la mujer es en referencia al hombre lo negativo. El problema, como veremos, es que esa idealidad de lo eterno chocará con la idea de la burguesía práctica, ¿sí? Se pasa de la idealidad de lo eterno dice, al recuerdo de las pequeñas minucias que constituyen la vida matrimonial. Y aquí vemos, hay una absoluta contradicción entre la pasión amorosa en su origen idealizante, idealizadora y eterna, y la realidad prosaica a la cual ese amor está destinado. Por eso dice, y aquí viene el realismo práctico, dice, la positividad mata la ilusión y la idealidad. Toda relación con la mujer como ideal es negativa, mientras que toda relación positiva con ella, que la vuelva real, mata al amor. Por eso hace una definición extrañísima. Dice, el matrimonio es como la carne de tortuga que sabe a todo y que siempre va lento. Es decir, que en el matrimonio que se exige la lentitud, se exige la variedad de situaciones anímicas, espirituales, de situaciones de conflicto, etc., resulta absolutamente contradictorio. Y ahora nos da una pista autobiográfica que yo considero sumamente importante. Dice, el seductor, como el casado o el cornudo, muestran su dependencia respecto a la mujer, su relación y ligazón con ella. Lo que nos viene a decir aquí es que, en realidad, toda mujer, su amor verdadero es su primer amor, que es un amor del que la seduce y a la cual se entrega con locura. Es decir, como dice, tener una buena mujer como esposa es aquella que ha sido seducida por otro. Kierkegaard se está refiriendo a sí mismo. Ella sedujo con su dimensión espiritual, con su fascinación a esa pobre mujer que es Regina Olsen, y luego rompió con ella, como Juan el seductor,
para entregársela a otro hombre en matrimonio. En realidad, tanto el seductor como el Kierkegaard, que aquí aparece bajo la figura del seductor, es aquel que quiere aspirar el primer aroma de una flor que se abre. Es decir, es poseer la dimensión interna y espiritual. O incluso tiene un componente, yo diría, de soberbia y control. Es decir, cuando el otro se somete voluntariamente entregando su ser, cuando su voluntad queda en nuestras manos. Y hay alguna dimensión demoníaca en este planteamiento último sobre el hecho de que la seducción ha de preceder siempre el matrimonio y que no hay ningún matrimonio que sea una historia de seducción. El otro personaje es el modista. ¿Sí? El modista es un personaje sumamente cómico, sumamente burgués, sumamente divertido. En la línea de los dos anteriores dice, os reconozco como mis cómplices porque había entendido exactamente qué es la mujer, pero la mujer todavía es más compleja. Dice, a la mujer se la conoce por la moda. ¿Sí? Aquí hace un alegato, tiene una boutique a la cual acuden todas las mujeres para estar a la moda. Y lo que habla es del afán de la mujer por agradar y agradarse. Dice, en realidad, fascinación por la moda es un comercio furtivo de la indecencia que ha sido autorizado como algo decente. Dice, la mujer quiere estar a la moda en todo tiempo y su único pensamiento es ser mirada, admirada, contemplada, galanteada o lo que Sartre llamaba de una manera brutal, ser para otro y nunca para sí misma. Dice, las mujeres no se adornan para los hombres, sino para otras mujeres. Es un juego entre ellas, parece, en la que los hombres son tan solo un medio, mientras que ellas utilizan esta especie de coqueteo universal entre las mujeres, que implica la capacidad de fascinar, la capacidad de seducir, la capacidad de presentarse como la máxima belleza. Dice, el modisto es como un esclavo que no representa nada, es como un castrático. Dice, en realidad, dice, el modisto puede conocer los secretos íntimos de la mujer, porque en él, frente a él, la feminidad queda aparcada y la coquetería anulada. Por eso el modisto está fuera del encanto femenino y puede ver la magia, el artificio, todo lo que hay detrás de lo que implica la mujer como aquella que quiere estar a la moda, aquella que quiere estar siempre elegante, aquella que quiere no estar en boca de otros, no poder ser criticada por su vestimenta, por su arreglo, etc. Insisto que aquí Kierkegaard es fino, es muy duro, muy, muy brutal en la descripción y en los análisis que hace de cómo la sociedad decimonónico-burguesa ha caído ya bajo el imperio de la moda. El último en introducirse, que yo creo que es con el que más se identifica en el fondo Kierkegaard, es un texto de una poesía y una belleza increíble, donde se dan unas definiciones exhaustivas de lo que es el amor en su primera fase, en su descubrimiento, en su nacimiento, en su floración, en su especie de eclosión primaveral. Es el discurso de Juan el Seductor. Juan el Seductor se revela, dice, esta visión trágica de la mujer y de la relación de los hombres como amantes desdichados, dice, no es la mía. Esta es la visión que tenéis aquellos que habéis sucumbido porque habéis querido buscar en la mujer algo que no había. Dice, el seductor vive la vida alegremente, goza del momento, no reflexiona, no se deja llevar por este arrebato melancólico. Dice, mi alegría es saber que el sexo femenino no es ni mucho menos más imperfecto que el masculino, sino que por el contrario es el más perfecto. Y de hecho nos relata un mito, siguiendo o parodiando aquel mito de Aristófanes, donde, como sabemos, los dioses quisieron castigar a los hombres que quisieron igualarse a ellos, rompiendo al hombre por la mitad y haciendo que cada mitad buscara su otra mitad. Aquí dice lo mismo, los dioses temieron aquel sexo masculino tan perfecto y crearon e inventaron a la mujer para someter a los hombres. Es la idea del mito de Pandora, de la Amazona, explica la reacción de miedo del hombre ante el bello sexo. Dice, en realidad la mujer es un artificio, una máquina, por la cual los hombres se someten libremente. El seductor es aquel que tiene la visión divina de la estrategia, la artimaña, las redes que trazan las mujeres para capturar a los hombres. Dice, la mujer es género, finitud, no ha llegado a individualizarse. Dice, pero está dotada de ese poder de la fantasía de los dioses de la cual los hombres viven. Dice, la mujer no es idea, no es definida, sino que es un mar de posibilidades.
Dice, el misterio, dice, es que siendo lo necesario para la existencia de la mujer, el hombre la contempla como el enigma de la existencia. Es decir, que siendo lo necesario y lo básico, la procreativa, la continuadora de la vida, el mecanismo, el hombre la sigue dotando de una aureola de misterio, de recato, de pudor, de secreto. Dice, está claro que a toda mujer le corresponde un seductor y su felicidad consiste precisamente en encontrarlo. Hay que entender que la mujer es un sueño pasajero, algo volátil, no hecho para la realidad, sino para la idealidad. En este discurso queda claro que todos los discursos encadenados de estos personajes tienen una visión donde la mujer carece de cuerpo, carece de materia, carece de positividad, y que solo el enamoramiento, el eros, se deja llevar por esa dimensión platónica, idealizante, onírica, a la cual la mujer a veces contribuye con su deseo de coquetería, galantería, superficialidad y volatilidad. Nada que ver, como veremos, con el texto del juez Pilgrim, donde empieza a describirse, como veremos al final del diálogo, la mujer como aquella que asiste a la existencia, está presente, la mujer realmente con carne y hueso, la mujer que va a ser la base del matrimonio y de la sociedad civil. El diálogo acaba, pues, con Constantino y nuestros 4 invitados lanzando las copas y rompiendo las copas contra la pared, porque dice, en una evocación muy interesante, dice, romper con algo, ponerle fin voluntariamente, por un acto libre, es otra cosa que las cosas finalicen. Es decir, se está refiriendo a que Kierkegaard rompió este enlace con Regina Olsen de manera voluntaria. Y a partir de aquí, de esta ruptura dolorosa, terrible, en pro de una decisión personal, se puede evocar el amor pasado, ¿sí? Y aquí, como veremos, nos vamos a remitir luego al origen del texto. Lo que hacen esos sujetos que cuando ellos rompen están entrando las máquinas que vienen a destruir. Aquí viene la idea. Hay que realizar una destrucción total de este pasado. No puede quedar ninguna huella, ningún resto, ningún souvenir. Lo repiten una y otra vez. No puede haber ningún resto, no puede quedar ningún resto, ¿sí? No puede haber ninguna huella. Eso quiere decir que la vocación será libre cuando no quede nada. Kierkegaard mismo, como quemará todas las cartas de Regina Olsen, anulará todo lo que ha quedado de ese pasado, como si fuera, porque ese pasado ya solo vive dentro de sí mismo, en la esfera de la propia alma, en la propia espiritualidad. Esta es la idea clave, yo creo, de todo el texto, en relación con el texto de la repetición. Esos personajes abandonan la casa con unos carruajes y dices, los que amanecen se cruzan con los noctámbulos que parecen sombras de la noche, seres terroríficos, fantasmagóricos. Estos que han estado toda la noche hablando sobre el papel de la mujer, del erotismo, de la relación con lo masculino, etc., irrumpen en esta escena al amanecer. Y aquí se acerca una pequeña casa, una pequeña vivienda con un jardín en el cual hay un cenador, donde se encuentran el juez Wilhelm, seudónimo de la segunda parte del texto, y su esposa. Y mientras que ellos han vivido una vida noctámbula, la de seductores, ellos están iniciando el nuevo día con sus proyectos, su trabajo, su vida familiar. Y lo que se da es la contemplación de lo que es la repetición, ¿sí? Dice, no se sabe si es por primera vez, por segunda o por tercera, contemplan un diálogo habitual entre marido y esposa, mientras que ella le sirve a él el té y reproduce la ceremonia del té. Ya sabemos que el tema de la repetición se llevará hasta el concepto de angustia, donde dirá al final del concepto de angustia que lo más importante es poder repetir, ¿sí? Eh, cada día lo mismo, como si fuera por primera vez, ¿sí? Y se refiere a los rituales. Y de hecho lo aplica al servicio sacerdotal y dice que el que se acerca al altar se acerca al altar para volver a hacer aquello que es una rutina por primera vez. Y esta es la base del matrimonio. Entonces, la repetición como variación es la clave. Dice, entre ellos mantienen una conversación en broma, ¿sí? Y la mujer le dice, oye, ¿qué hubiera sido de ti si no te hubieras casado? ¿Sí? Que es como decir, si el matrimonio acabó con el sueño varonil de realización, de fama, de prestigio social, y si todo hombre tiene que realizarse para la sociedad o para la eternidad, y el marido riendo con ella,
lo que le está diciendo es, bueno, la felicidad conyugal es algo mucho más profundo y efectivo, algo mucho más ligado a lo eterno, que no esta pura provención externa. De aquí que quede desmentido que lo ético es un compromiso sociopolítico que tiene una dimensión social y que por tanto el hombre se realiza socialmente mediante la ética. Está diciendo todo lo contrario. O sea, lo que está diciendo en realidad es que el hombre se realiza hacia la eternidad mediante la renuncia a proyectos personales por mantenerse uno junto al otro. Y en este sentido nos remitimos a la primera parte del texto y con esto finalizaremos nuestra exposición. Dice, ¿qué diferencia hay entre la memoria y el recuerdo? Así empieza el prólogo. Dice, la memoria, que puede ser muy detallada o no, que puede estar afectada por el olvido, nos permite describir situaciones concretas del pasado, pero no establece una lógica unitaria de la persona. El recuerdo, dice, recordar, el recuerdo tiene que ver con una ley de la persona en la eternidad, es decir, con su dimensión unitaria, lo que sobrepasa el tiempo. Por eso dice el recuerdo, la evocación del recuerdo, no es a voluntad, sino que dice como el buen vino exprimido, ¿sí? Como la esencia que se exprime del buen vino, el aroma del vino evoca los recuerdos. Lo que está diciendo es, la vida humana tiene una lógica del recuerdo que tiene que ver con lo vivido y con la unidad de lo vivido en lo eterno. Y por eso en momentos determinados se suscita y se abre esta especie de aroma del recuerdo en momentos dados de la existencia del individuo, en su momento. Y por eso está diciendo, el recuerdo es lo que tiene que ver no con el detalle y la memoria, sino con esa vivencia interna de la lógica de la propia personalidad. Desde este punto de vista, lo que nos está diciendo es que lo que está evocando el texto, esta evocación del texto, este recuerdo, que no sabemos si algo ha existido o algo simplemente recordado, algo que no tiene que ver con los detalles, sino con el sentido originario, tiene que ver con la experiencia traumática de la vivencia del enamoramiento real. Soren Kierkegaard y su ruptura del compromiso matrimonial con Regina Olsen, donde quieren salir a la luz todo lo que luego se va a explicitar en la segunda y tercera parte del texto, que son la diatriba, la lucha interna del propio sujeto por dirimir o no dirimir, si tenía que tomar una decisión o una resolución y si esta resolución fue la correcta. En realidad, esta gran teorización sobre la dimensión seductora, seductiva, negativa de la mujer y tal, es un gran elogio femenino, ¿sí? Porque no se entiende esa dimensión juguetona, idealizante, idealizadora, fascinante, como algo negativo, sino realmente como el inicio de un camino que llega a su cumplimiento con esa capacidad de volver a lo cotidiano, a la positividad, a la repetición, a lo habitual que se da en el ámbito matrimonial. Luego, en contra de todo lo que afirman los personajes, se está diciendo que en realidad toda historia de seducción, toda historia que empieza con un mecanismo de seducción, está llamada a una vida matrimonial para toda la vida. El matrimonio sería el mecanismo, el ámbito, el lugar donde lo estético alcanzaría su perfeccionamiento religioso. En este sentido, tendríamos que animar a una relectura y una reinterpretación de este texto y a reivindicarlo dentro de una unidad que nos dejara subsumido bajo esta lógica de la progresividad de las tres esferas, de manera que esto sería simplemente una esfera denostable y volátil y fácil, que sería la dimensión estética, llamada a un compromiso ético, social y político en el ámbito matrimonial y hacia un planteamiento de trascendencia en el ámbito de la duda en torno a si es viable o no y si solamente la renuncia al amor carnal sería la base para la dimensión de realización del amor espiritual. Interpretación muy luterana en algunos puntos, pero yo creo que muy alejada en el fondo del pensamiento y el planteamiento del propio Kierkegaard. Muchísimas gracias por su atención y lo cortamos.